Muy bien, nos vamos entonces a lo que es la atención de trabajo del parto normal o eutóxico, que es lo que deben conocer. Entonces, toda paciente que va a ingresar, toda paciente que se evalúa, hay que entender en contexto si va a ingresar o no al establecimiento. Si va a ingresar tempranamente a sala de partos, hay que tener cuidados preparto en la madre o el feto, o en ambos se identificó el riesgo. Bueno, en nuestro país todas son gestantes de alto riesgo. Toda gestación se considera de alto riesgo. Aquí en nuestro medio no hay ni bajo ni alto riesgo, todas son alto riesgo. Me hundí. Aquí estoy. De sillón. ¿Qué voy a hacer, pues? Titanic. Rose. Entonces, es importante la gestante tener en cuenta las siguientes consideraciones. Si está en parto fase activa, la ingesta de dieta debe ser restringida. Puede llevarle a náuseas, vómitos, exacerbar esa condición. No es necesario o no está aconsejado el enema evacuante, ¿sí? No es de rutina. Segundo, el rasurado perineal puede ser más mortificante, sobre todo después del parto, la lastima. Lo que se puede hacer, si es que tiene todo un bosque de vello púbico, un corte del vello púbico, un corte ras, eso puede ayudar bastante. Sí, porque es molesto, ¿no? Con semejante matorral, ¿dónde está? Por acá, ahí está, ¿no? Corte del vello púbico. Enema evacuante, rasurado no se aconseja, mucho menos el enema evacuante. Restringir la dieta, ¿sí? Pero hay que darle aporte calórico, energético. ¿Por qué? Porque el trabajo de parto es como si fuera Lima 4K, ¿no? Si vas a ir a Lima 4K sin tu Gatorade, sin haberte preparado y encima trasnochada de la noche anterior, pues ese parto estás condenada a que te desmayes a medio camino. Por tanto, requiere preparación. Entonces tiene que estar hidratada, tiene que recibir sustancias que le recuperen las sales que está en su trabajo de parto. Ella está hiperventilando. Después termina con los labios secos, con los ojos hundidos, deshidratada por una mala mecánica respiratoria. Esas cosas hay que tener en cuenta. Hay que explicarle que respira adecuadamente. Hijita, respira bien. Ay, usted no sabe lo que es el parto. Bueno, hijita, déjate guiar, por favor. Respira adecuadamente, que se hidrate bien. ¿Sí? Identificación de trabajo de parto. Esto es clave, porque si no vamos a tener un montón de molestosas en la noche. Ay, me duele, le está bajando moco con sangre y son falsos trabajos de parto. Esto es más preocupante con las primerizas, ¿no? Que son bien latosas, llegan a la emergencia, llegan a tocar a medianoche y son falsos trabajos de parto, ¿no? Entender que un trabajo de parto verdadero, las contracciones que se presentan son intervalos regulares. Vuelvo a repetir, cada media hora, cada 20 minutos, cada 20, cada 10, cada 10 y no para. Estoy en una situación de no paren, sigue, no paren, sigue, versus un falso trabajo de parto que puede ser espaciado a lo lejos medianoche. La excusa más tramposa de la familia es: ay, está así 2 días sufriendo, hagan algo, póngale un dilatador, ¿no? A veces te van a querer condicionar de esa manera, ¿no? A mí me pusieron dilatador, este médico nuevo que llegó a la posta no quiere poner dilatador, te va a decir eso. No le hagas caso. Dale a entender más bien que esos dilatadores hay que tener mucho cuidado porque puede hacer que se rompe el útero, que pueda tener riesgo de que el hijito nazca muy precipitadamente, tenga un traumatismo en la vulva, en el periné. Entonces esas cosas no se dan de rutina. Eso puede ser muy peligroso. Los intervalos de contracción se van acortando, vuelvo a repetir, cada 30, cada 20 va aumentando, ¿no? En nuestro medio usamos la escala de 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces, ¿no? Mentón, nariz y frente, ¿no? Bueno, esa escala criolla funciona bien en nuestro medio, pero si tú vas a otros países como Argentina, ¿no? Colombia, tú le dices 2, 3 cruces, te van a mirar así. Porque eso no hay. Allá emplean unidad Montevideo, ¿no? Tocodinamometría. Pero acá nos entendemos muy bien con eso. El otro es, hay molestias en el dorso del abdomen. Sí, ¿verdad? Pues el cuello uterino se dilata y las molestias no paran. Persiste pese a que le das sedación, ¿no? De sedación, de psicosedación, no te va a doler. Tony Camo me hipnotizó. Y no le duele, le sigue doliendo. Entonces no va a parar. ¿Qué se aconseja? En los establecimientos que tengan la suerte de tener un monitor electrónico fetal, que envidia. Sería lo mejor, porque con eso pueden ustedes vigilar cómo va el desarrollo, no solo de la frecuencia cardíaca fetal, sino las contracciones uterinas, en frecuencia, intensidad, si hay focos ectópicos o no. Es lo mejor. Si no lo hay, con Dopplercito, pues, ¿no? Portátil. Ahora, llevar, dicen, ¿no?, algunos hospitales, algunos médicos, colegas bien marcianos, sé clínico, utiliza tu oreja. En mi época usábamos Pinar. También, pues, doctor, pero usted va a ir acá, de repente, al poblado de... A ver, sin ir muy lejos, de repente se va a ir acá a Yauyos, un poblado donde hay epidemia de
de pulgas, de ladillas, y la paciente se levanta sus 10 polleras, y ahí están las ladillas saltando, y vas a poner tu oreja a tu opinar. No, pues, así no vale, pues, ¿no? Tu dopplercito portátil. No te digo que sea discriminante, sino que también es tu bioseguridad. Peor si es como la doctora con su cabello grande, se cae todo el cabello ahí. No, puede tener mucho cuidado, eso es bioseguridad, si no te expones a problemas. Entonces lo mejor sería hacerle un monitoreo electrónico, si no puede valerse de estos instrumentos. Y ojo, aquí no vale eso de que 5 segundos, 10 segundos y multiplica por un minuto. No. Eso te puede equivocar. Lo que tú escuches en 5 o 10 segundos no te predice lo que va a pasar en los siguientes 5 o 10 minutos. Como vas a estar en serums y te va a llegar una gestante por noche, difícil que te llegue 5 o 6, entonces te puedes tomar la molestia de hacer esto. Preferible, es tu tranquilidad y también la del paciente. Porque no hay nada más triste que ir a la fiscalía o estar llamado al Poder Judicial cada 3 meses, ¿eh? Es terrible, es estigmatizante. Entonces vigilar la frecuencia cardíaca fetal, tanto al momento de ingreso o durante el control. Lo harás periódicamente, cada hora, cada media hora, sí, con la vigilancia de las funciones vitales, la presión arterial, la temperatura, el pulso y la frecuencia respiratoria materna y la exploración vaginal. Claro, ver dilatación e incorporación. Pero acá hay una cosa importante que nos han enseñado, ¿no? En pregrado, ¿no? La regla de los quintos. ¿Sí? La regla de los quintos. Claro. Consiste en palpar el abdomen. Si tú ves que la cabecita está descendiendo, vas a notar que va encajando cada vez más en la pelvis. Y lo que palpabas toda la cabecita, 5 quintos, de repente palpas parcialmente 4 quintos, 3 quintos, 2 quintos. Si el feto está descendiendo, es un claro aviso de que también está dilatando. Y eso te permite que no hagas tacto vaginal a repetición. Porque si tú haces tacto vaginal repetitivo cada hora, aumentas el riesgo de infección intramniótica, mionitis, endometritis, o también puede lacerar el cuello uterino, edematizarlo y llevar a un desgarro cervical. Así que mucho cuidado con el tacto vaginal, no se puede hacer de rutina, a cada rato, cada hora de aprendizaje. Eso no es bueno. Imagínense que le hagan eso a ustedes o a un familiar de ustedes. Es molesto e incómodo. Entonces hay que ver la detección de membranas rotas, si está dilatado el cuello uterino, si está borrado el cuello uterino y qué tanto ha descendido. Vuelvo a repetir, si con arreglo de los quintos vemos que está descendiendo, eso puede ser un indicativo suficiente de si está dilatando y descendiendo el trabajo de parto. El primer periodo de trabajo de parto, la fase latente. Aquí hay que vigilar la frecuencia cardíaca fetal, cómo está yendo la dinámica. En la fase latente la contracción puede estar más o menos en 1 a 2 contracciones en 10 minutos. Es más espaciado. Los fenómenos no van a ser inmediatos, vuelvo a repetir, puede demorar 20 horas, ¿ah? En una primeriza y 14 horas en una multípara. Más de esos tiempos ya es fase latente prolongada. Así que prepárate, porque eso es largo, ¿no? Toda la noche. Explicarle, señora, el dolor va a ir aumentando. Ay, ¿va a aumentar más? Sí, va a aumentar más. Explicarle, concientizarle. Ay, qué malos. Es así. Yo creo que si se le orienta y se le explica adecuadamente desde un inicio, durante todo el control prenatal, ya está preparada, concientizada. Eso se llama plan de parto. Y lo van a aprender en la capacitación, en los cursos que van a brindar. Es decir, cómo va a ser su parto, en qué condiciones, plan de parto. Entonces, la exploración vaginal, claro. No alimentos orales, que se hidrate está muy bien, que tome una bebida energética está muy bien. Solución intravenosa puede ser una opción bastante razonable, ¿no? Si la vía oral se nos plantea dificultosa, porque en ese momento puede estar nauseosa, con vómitos, el efecto posible que le producen náuseas y vómitos. La amniotomía o amnorexia y romper el famoso RAM, ¿no? RAM dirigido, no se hace de rutina. Puede llevarles a problemas en la primera etapa de parto, la fase latente. Puede romper bolsas y salir el cordón umbilical disparado. Puedes crearte problemas. Esto se hace ya cuando está en una fase activa, y muchas veces se rompe espontáneamente en el expulsivo. Cuando hacemos amniorexis o rotura de bolsas, cuando es un trabajo de parto prolongado y queremos connotar si hay algún problema de sufrimiento fetal o líquido meconial. La amniorexis mejora el trabajo de parto con la oxitocina, pero no se hace de rutina, jóvenes. El otro es, estamos en la segunda etapa de trabajo de parto. Estamos en la fase de expulsivo. ¿Qué hacer en el expulsivo? Se va a producir el parto. Se van a dar claramente cuenta porque la paciente dice, ¡ay, quiero pujar! ¿Sí? Unas ganas inconmensurables de hacer popó. Así es. Yo digo popó, no digo la otra cosa. El reflejo del parto es comparable al hacer deposición, a defecación. Sino que la gestante no lo dice, pues, ¿no? En vida ella va a imaginar, ¡ay, el parto es como hacerse popó! En vida, pues, ¿no? Pero es una necesidad imperiosa. ¿Y ustedes qué van a constatar? Que la vulva se está aplanando, el ano se está comenzando a abrir como un asterisco, una O, y eso te está diciendo que el feto está llegando ya al plano 0 más 1.
Entonces en esos momentos ya es momento de prepararse para el parto, ¿sí? Entonces, para ese momento, tengo que tener en cuenta que las fuerzas expulsivas, el pujo, el reflejo y espontáneo en el segundo periodo va a querer ocupar o hacer popó sí o sí. Hay que ocultar la frecuencia cardíaca fetal antes, durante y después de cada contracción uterina, identificando si hay una deceleración anómala. Y para preparación del parto, posición supina y sostenes de piernera, si es que está en la camilla de litotomía, que nos hemos formado la gran mayoría en eso. Sin embargo, van a hacerles el curso, ¿no?, de parto vertical, adecuación cultural. Bueno, funciona bien, ¿no? Pero aquí también viene el otro hecho, ¿no? ¿Cuál ha sido la formación que han tenido ustedes, no? De seguro que el 99.9% han tenido formación en parto en piernera, pero bien difícil va a ser en sierra. Ellas quieren dar su parto, ¿no? El mismo maestro Rochi, ¿no? 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 El parto vertical. Oye, y eso ha funcionado fisiológicamente en el tiempo, ¿ah? ¿No? Ha funcionado fisiológicamente, aunque tú tienes que estar abajo, ya sale, ya llega. Funciona. Bueno, es adecuación cultural. Lamentablemente es así, ¿no? Entonces preparamos nuestro material, llevamos nuestro kit, ahí está la piernera, las gasas, las toallas, tu vestimenta, tu indumentaria, te lavas bien las manos antes del procedimiento, bien lavadito las manos, eso es bioseguridad, coloca a la paciente en las pierneras, ¿sí? Y está listo para proceder el parto, hace la asepsia antisepsia de la zona del parto, ¿sí? Toda la vulva y periné lo limpia, el ano también lo limpia y coloca sus campitos estériles. Porque generalmente cuando nace el bebé, ¿qué es lo que haces? Lo recuestas sobre el abdomen. Y si la pobre ha venido a dar a luz toda axilosa, sudada, cochina, con la planta del pie pegada de brea, no pues, ¿no? Se puede ser pobre, pero también hay que ser limpio, ¿no? Yo le digo a las gestantes en el hospital, cuando nazca su bebé, hágase cuenta que es el día en el cual ha llegado un familiar notable a la casa, ¿no? Cuando llega un familiar del extranjero, ¿qué hacen? Arreglan la casa, lo baldean, lo asean, todos están ese día bien internaditos con su camisa limpia, ¿no? La mamá se arregla, se pinta. Producen parto todo sudada, axilosa, cochina, sin lavarse. No, pues, así no juega. Eso es, en la gestación, en el control prenatal, hay que indicarle, hijita, cuando llegue el parto, ese día va a estar bien aseadita, te vas a bañar, vas a estar preparadita, ¿ya? Y te va a entender. Y así te evita el problema de estar con malos olores y en una posición incómoda. Es molesto. Sobre todo cuando viene con su yanqui toda la planta negra. Entonces, ¿qué vas a ver? La cabeza va a comenzar a coronar la vulva. En este punto, la cabeza va a coronar. ¿Te acuerdas que te decía? Descenso, encaje, rotación interna, flexión, extensión. Cuando extiende la cabeza, generalmente el diámetro de salida del bebé nace mirándonos los muslos. O sea, nace mirándonos los muslos. Si es dorso derecho, su occipucio está hacia la derecha. Mira, el bebito cuando se orienta, me tiene fastidiado, no me da movilidad. Cuando el bebito se orienta en el descenso de parto, ¿sí?, está pues en dorso derecho o dorso izquierdo, ¿sí? Y la cabeza también está alineado. Recuerda que la pelvis no es un tobogán directo, es un canal con acodadura. A esto le llaman curva de Carus. Tiene que vencer esa curva de Carus y son pasos escalonados. No es un tobogán de salida. Conforme desciende el bebé tiene que acomodarse esta curvatura. Así que en esta curvatura el bebito desciende y los hombros están en antero-posterior. Cuando se va a desprenderse la cabeza, el bebito mira al piso derecho y está mirando el piso. Los hombros están en antero-posterior, pero él está mirando derecho. Si está en izquierdo, los hombros están en antero-posterior y él siempre está mirando hacia abajo, ¿sí? ¿A qué voy? Que cuando nace, mirando abajo, ni bien sale la cabeza, restituye, es decir, hace rotación externa. ¿Sí? ¿Me entendiste? Aquí estoy en derecha, dorso derecha, mirando el suelo, sale la cabeza, sale y rota externamente, restituye, ¡paj! Si no lo hace, yo tengo que ayudarle a ese proceso. Igual si es en izquierda, ¿no? Nace mirando abajo, sale la cabeza y restituye. Si no hace ese paso trascendental, le va a ser difícil. Y muchas veces tenemos que identificarlo bien, qué variedad es, y eso significa durante el proceso de parto. Si no lo haces y no sabes qué es, vas a hacer un exorcismo. Lo vas a contrarrotar y rotar y el bebé va a estar como Reagan del exorcista. Te va a mirar, te va a decir, pasoso. Tienes que saberlo. ¿Cuántas veces lo han hecho de manera iatrogénica? Ahora no, tienes que saber. Entonces, tienes que saber qué variedad es, dónde está el dorso, porque eso es importante.
Vas a perder tiempo contrarrotando. Tips: si no sabes qué variedad es y ya está mirando abajo y no termina de rotar, ingresa tu dedo en el cuello y trata de buscar hacia dónde está orientado el hombro. Porque el primer hombro que se te presenta es el anterior. Ah, ya, el hombro, dorcito, derecho. Ah, es derecho. El hombro, el dorso es izquierdo. Rápido. Y parte de la maniobra en el desprendimiento consiste en buscar si el cuello también tiene cordón umbilical. Así que cuando se produzca la salida del bebé, la cabeza del bebé, tienes que buscar el cordón umbilical si está en el cuello, si está ahí presente, y reconocer muy bien, si no ha restituido, dónde está el dorso para que tú restituyas. ¿Entiendes? Muy bien. Otra cosa importante, que cuando se produce el desprendimiento de la cabeza, el bebé tiene que hacer un giro. Gira por la bisagra que le va a servir de giro, va a ser el pubis. Entonces el bebé asoma la cabeza. ¡Pah! Este fenómeno de extensión brusca en la cabeza puede lacerar la zona paruretral, ¿sí? O el mentón, lacerar la horquilla, producir un desgarro en mediana. Entonces esa salida brusca tiene que frenarse. No es que te pelees con la cabeza, sino haciendo una ligera o discreta presión de la cabeza hacia abajo. Yo he visto un montón de técnicas arcaicas, bárbaras, donde están empujando la cabeza hacia abajo. Oye, si vas a empujar la cabeza así no va a salir. Empuja la cabeza así me han dicho. No. La idea es que la cabeza no gire bruscamente. O sea, es un toque delicado. O que la cabeza salga lentamente. No es que lo tengas abajo permanentemente. Así no va a salir. Ni que fuera la guillotina de la Revolución Francesa. Eso no se hace, son barbaridades. Y para evitar el desgarro del mentón hacia la horquilla, hay maniobras que se llaman Richen modificado, Richen. Tomas una gasa en la mano, cubres la horquilla y evitas el giro de guillotina, de cuchillo del mentón. O lo otro es el Richen modificado, ¿no? Que pasas los dedos, repliegas la horquilla por debajo del mentón. De esa manera podrías minimizar el desgarro que va a haber. Recuerda, la episiotomía es restrictiva, no se hace alegremente, salvo que tengas un perineo ajustado, muy ceñido. En estos casos haces episiotomía. Y la episiotomía que más se aconseja hacer es la medio lateral, cuando la cabeza está coronando, no se hace de rutina. Entonces, estas cosas son importantes saberlas. La maniobra de Richen está orientada para que puedas tú desprender adecuadamente el mentón sin lacerar o minimizar la laceración de la horquilla o el perineo. Ahí está, mira, este es el Richen, mira, ¿ves? Una gasa protege la horquilla para que el mentón no lacere. Es más, con esto incluso evita la contaminación con la defecación, porque el momento de la salida del bebé, el pujo hace que se libere de posición en algunas. El otro es, una vez que se produjo la salida de la cabeza y ha restituido, revisas rápidamente el cuello si tiene cordón umbilical y le dices a la señora, ya no puje. Tu siguiente paso va a ser sacar el cuerpito. Entonces la cabeza salió. Y son pasos, ¿no? Con maquetas esto se ve muy bien. Si es izquierda, mano izquierda arriba, restituyes, hombro anterior para abajo, hombro posterior. Cuando tracciona la cabeza lo hace de esta manera, tomando la zona parietales, malares, ¿sí? No es del cuello. He visto técnicas bárbaras, hay uno que pone el pie, uno que pone acá en el cuello, aplastando el seno carotidio, ¿sí? Produciendo la bradicardia, tantas barbaridades que he visto que tengo ahí lote de información. Bueno, eso tiene ciencia y arte. Cuando traccionas, hombro anterior. ¿Salió el hombro anterior? ¿Salió el hombro anterior? Siguiente paso, hombro posterior. Hombro posterior. Este paso es trascendental. Si no traccionas bien, puedes quedarte ahí con el hombro, llevarte una distosia de hombros y eso es una catástrofe. La distosia de hombro es cuando se entrapa. Aquí no vamos a hablar propiamente de la patología o del manejo de la distosia de hombros porque esto es otro universo de tema. Pero debo decirles que la distosia de hombros es cuando el hombro, sea anterior o posterior, se entrampa con la pelvis. Y es una catástrofe porque aquí el feto puede nacer muerto. Si no actúas adecuadamente se muere. Esto se ve generalmente en gestaciones macrosómicas, en desproporciones cefalopélvicas. Ojalá que no tengan esa desdicha de ver esto. Ni bien sale la cabeza, técnicas, ¿no? Hisopón, jeringa, aspirar la secreción, incluso en el mismo canal. Nosotros por conveniencia, le cuento experiencia particular, sacamos al bebé. Y una vez que lo ponemos sobre el abdomen, tranquilidad, no es necesario que clampes el cordón umbilical. Hoy se aconseja clampar el cordón umbilical una vez que éste deja de tener latidos. ¿Sí?
Y cuando clampes el cordón umbilical no ordeñes hacia la madre. ¿Por qué razón? Puede ser que el feto sea de un grupo discordante a la mamá. La madre sea B, el bebé es A. La madre sea RH negativo, el feto es O, positivo. Y le pasa sangre y la isoinmunizas. Eso no se hace. Entonces se clampa cuando ya deja de tener latido. Sin embargo, si el feto ni bien nace, llora, gesticula, está rosado, rubicundo, se mueve y te orina, es que ese bebé tiene un buen Apgar, pues. Un Apgar 8, 9, ¿sí? Entonces procede a hacer tu atención con calma del bebé. Y te despreocupas un poco del cordón umbilical. No va a pasar nada. Pero si nace el bebito deprimido, pálido, con líquido verde espeso, pues clampa el cordón umbilical y a un lado para reanimarlo. ¿Sí? Otra cosa es con respecto al circular. Si vemos el circular en el cuello cuando nace, ¿te acuerdas que te dije que la cabeza está desprendiéndose? Inmediatamente revisas el cuello si tiene el cordón umbilical. Te cuento, revisas el cordón, si hay el cordón umbilical, y lo rechazas. Si no se puede rechazar, está muy tenso, 2 pinzas, pinza 1, pinza 2, y lo cortas. Y liberas el asa, el bucle que tiene en el cuello. Sin temor. Ah, ojo, viendo bien, porque a veces le pones la pinza y muerdes el labio menor, labio mayor de la vulva, o la orejita, y te imaginarás, ¿no?, lo que puede pasar. Mucho cuidado cuando clampas, con lo que clampas. Muy bien. Mucho terror siempre, ¿no?, con el circular doble, triple. A diario nacen en los hospitales con circular, no solo al cuello, la cintura, la barriga, la pierna, nudo Windsor, de corbata, Michi, frac, nacen a diario, y no siempre circular por ecografía es indicación de cesárea. Se lo van a encontrar de rutina. Lo que sí puede provocarles es que el trabajo de parto se enlentezca y sea muy problemático. En todo caso, si ustedes tienen la evidencia de una ecografía que habla de un circular en el feto, no significa que va a ser necesariamente cesárea, sino que el parto debería ser monitorizado. Ahora bien, circular en el cuello, doble vuelta, presentación alta, primer embarazo, bueno, pues discutible, el parto tendrá que ser definitivamente un hospital con posibilidad de cesárea. No tenerle mucho miedo a estos casos. Sin embargo, si se los encuentra y hay mucha duda, hospital, pues. No corran temores. Se pisa el cordón más o menos a 4 centímetros del abdomen y pisamos generalmente cuando deja de haber latidos en el cordón umbilical o terminamos de hacer la limpieza de la nasofaringe, ¿no?, de las secreciones que tiene el bebé en su boquita, producto de la respiración. No es urgente clampar el cordón umbilical. Ahora, lo otro es, el bebito puede estar por encima justo del abdomen. No hay riesgo de que la sangre se va a devolver. No. Por el contrario, eso no ocurre. Y más bien le das sangre adicional al feto, de índole materno. Y eso está bien. En este punto en el cual se produjo la salida del fetito, hay discusión acerca de en qué momento específico deberíamos ponerle la oxitocina. Esto se llama alumbramiento dirigido. Es una maniobra de primer nivel, es una estrategia sanitaria para minimizar la hemorragia postparto, o mejor dicho, la anemia secundaria a este evento. Además, el alumbramiento dirigido acorta los tiempos de manera notable de la salida de la placenta. Así que el alumbramiento dirigido es una estrategia que lo van a hacer sí o sí. Ya está contemplado de rutina en nuestro medio. Esperar en el alumbramiento espontáneo, claro, si es que no le dio tiempo poner oxitocina. Así que se acostumbra a poner la oxitocina ni bien se haya producido la salida del hombro anterior posterior del feto, o si ha salido el fetito. Pero una cosa importante, eso es una gestante adecuadamente controlada. Si a su establecimiento llega pues una gestante sin control prenatal alguno, no saben si hay un gemelar, no le van a poner la oxitocina, mucho cuidado. Se asume que es una gestante conocida, ¿no?, que le han hecho sus controles prenatales de manera adecuada y saben que es uno solo. Mucho cuidado. Es más, la oxitocina se puede poner en los primeros minutos después del parto. Así que no es una cosa obligatoria que tiene que ser ni bien salga la cabecita, pues, ¿no? Se desespera, no, se puede poner. En promedio, el alumbramiento se acorta en 15 minutos con respecto al momento del parto. Alumbramiento. Entonces, el alumbramiento básicamente se produce el desprendimiento placentario, desciende la placenta y la expulsión placentaria. Se lo voy a resumir de esta manera. Una vez que se produjo la salida del bebito, pueden poner la oxitocina 5 a 10 unidades intramusculares. 5 unidades intramusculares. Otros acostumbran o han aprendido en el hospital de ponerlo en infusión. Se puede poner 5 unidades intramuscular, deltoides, muslo anterior, glúteo. ¿Sí?
se pone la oxitocina. Ahora bien, el efecto va a verse en los primeros tiempo de acción de oxitocina 3 a 7 minutos. 15 minutos de haber expulsión la expulsión de la placenta. Ustedes se van a dar cuenta de que la placenta ya se expulsó cuando, uno, cae súbitamente los coágulos rojos oscuros, caen en bloque, ¡pah! 1. 2. Hacen la maniobra del pescador de Sims-Hübner, ¿no? De Sims. Pulsan por encima del pubis hacia arriba y ven que el cordón umbilical no asciende. Entonces, si el cordón umbilical no asciende, se ha producido el desprendimiento placentario. 3. Van a ver de que el útero se forma un abombamiento lateralizado a un lado. Útero piscasec, ¿no? Útero pinar, se ha formado el globo de pinar. Entonces, estos 3 signos te están diciendo la placenta ya se expulsó, ya se desprendió, mejor dicho, del útero. Entonces, lo que aquí queda es hacer tu maniobra de Brach-Andrews. La pinza que tiene clampado el cordón umbilical, la mano dominante toma la pinza y la otra mano, presión suprapúbica hacia arriba y atrás. No es de al fondo hacia abajo, si no puedes invertir el útero, eso no se hace, sino del pubis hacia arriba y hacia atrás, y controladamente ejerces tracción. En la medida que encuentres resistencia, te detienes, cedes la resistencia y sigues traccionando, y la placenta va a salir. Tienes que tener en cuenta estos pasos. Tiempo mínimo con alumbramiento dirigido, tiempo tolerable 15 minutos. En un alumbramiento espontáneo 30 minutos a 45. Más de ese tiempo te dice retención placentaria. Si estás frente a una posible retención placentaria, hay que calificar qué caso es. No va a ser que sea una multípara, no va a ser que sea una paciente que le han hecho legrados, porque eso puede constituir acretismo placentario. Si es así, mejor referirla, así con placenta y todo, con su vía, a un establecimiento para que le hagan la extracción. No corras el riesgo de extracción manual. Puedes invertir el útero, puedes lacerar, perforar el útero. Eso no les compete. ¿Ya? Tal vez como una cuestión muy gravitante o grave, pero es mucho riesgo. Además que la extracción manual de placenta, ingresar, tienes que atropinizarla, sedarla, es doloroso, puede chocarse, puede ser un espasmo laringio, el reflejo vagal es tremendo y puede morir, ahí la paciente se queda con ustedes ahí, y salen en periódico, en televisión. Entonces la placenta se va desprendiendo progresivamente, ¿por qué? Porque se forma un hematoma entre la placenta y el útero, además que el espacio de implantación, la superficie de implantación se va acortando. Hay 2 mecanismos de desprendimiento de la placenta. El más popular, la forma más común es el mecanismo de Baddelacque-Schulz, es decir, el hematoma empieza por el centro, se desprende por el centro y la placenta sale por su cara fetal. Aquí vemos una cara brillosa, lustrosa y vemos coágulos rojos oscuros en poca cantidad, mientras que la variedad Duncan, menos del 20%, es la variedad en la cual la placenta sale por su cara materna, o sea, vemos cotiledón. Esta placenta se desprende por los bordes y es la más sangrante. La variedad Duncan es la variedad más sangrante, más aparatosa. ¿Qué es lo más frecuente? Schulz. Entonces, tenemos que extraer la placenta con estas maniobras controladas. Si demoran ustedes tiempo y hay factor de riesgo para acretismo, mejor refieran en la medida que esté estable. Su vía, su citóxico. ¿Y qué puede pasar en el tiempo? Que la refieren y de repente a una hora de lo que están mandándolo se produjo espontáneamente la expulsión de la placenta. ¡Qué bueno, pues! Se equivocaron. Pero minimizaron el impacto de correr un gran riesgo en su establecimiento. No hay roche, están en primer nivel. Usted no tiene por qué saber toda la patología o el contexto de manejo de la patología porque no tienen esa factibilidad por equipamiento, infraestructura y personal. Reconozcan muy bien. La placenta desciende por gravedad, por la contracción uterina y peso placentario y sus anexos. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? El signo de un útero globoso y firme, pinar, derrame súbito sanguíneo, el signo de Alfred, ¿no? El cordón umbilical protruye más allá fuera de la vagina cuando hago el desprendimiento, maniobra de pescador. Entonces, estas cosas me dicen, la placenta se ha desprendido. En nuestro medio, la expulsión es dirigida, gracias a la oxitocina. Mucho cuidado con la extracción placentaria. A veces queremos forzar o acortar los tiempos. En los hospitales no le han puesto ni un minuto de oxitocina y ya están sacando la placenta. Mucho cuidado, podemos invertir el útero. Tracción suave del cordón umbilical, después se eleva el útero.
conforme voy jalando, acá hay dos formas de extraer la placenta, ¿no? Uno es, cuando yo veo que está comenzando a salir la placenta, levanto la pinza y dejo que a gravedad, con el peso de la placenta, sin ser exagerado, vaya desprendiendo, ¿sí? El otro es la maniera de las obstetrices, ¿no? Que le hacen la rotación contra rotación, ¿no? Uno dice, hazle rotación horaria, que es mejor contra... Bueno, son formas. La evidencia clínica no ha mostrado que uno sea mejor que el otro, es comodidad. Si usted lo aprendió rotando, excelente. Si usted lo aprendió a gravedad, excelente. La idea es que sea cauto, no se precipite. Además que la presión de salida no es en el fondo uterino, sino es del pubis hacia arriba, ¿eh? Si usted hace en el fondo, puede invertir, puede lacerar el útero. Ahí está, miren, ¿lo ven? Casi a gravedad. Mucho cuidado en esta parte, porque cuando se desprende la placenta cae tremendo coágulo y le va a manchar su pantalón, su scrap, su uniforme. Ahora lo que viene después es revisión de la placenta. Y a veces los que van a hacer sus serums en el sur, Sierra Sur de Perú, la familia va a venir y va a decir, quiero llevarme la placenta, porque le puede venir el sobreparto. Son creencias. Se lo dan, no pasa nada. Ellos se lo llevan 2 días de viaje y lo entierran en un lugar. Son sus creencias. No va a ir en contra de eso. Lo peor que pueden hacer es pelearse con la gente por sus creencias en una comunidad. Si no, le van a tomar de alienado. Tiene que adecuarse pues a sus creencias. Si ellos creen que pasándole huevo le va a hacer bien, bien, ¿no? ¿Por qué se va a ganar la enemistad? Después no va a ganar el establecimiento y le van a ocultar sus problemas. Bien, en la extracción de placenta hay que tener mucho cuidado que se desgarren las membranas porque puede haber ahí retención. Esto es lo que hemos comentado, la revisión de las membranas. Expulsión placentaria, lo hemos comentado. Revisión de la placenta. Oxitóxicos, claro, después que se produjo la expulsión de la placenta, hay que dejar la infusión de oxitocina. Y acá hay muchas escuelas variantes, ¿no? Puede dejarle 10 unidades en un frasco de 1000 a 30 gotas por minuto. La idea es que durante el puerperio vigile usted la involución del útero y las funciones vitales maternas. Es importante que lo haga cada 15 minutos las siguientes 2 horas. Es importante. ¿Se puede dar ergonovina, ergotrate? Claro, es una opción. Eso está contraindicado en hipertensas o preeclánticas, ¿eh? Puede emplear oxitocina 20 unidades en 1 litro, en 200 centímetros cúbicos. Acá hay escuelas. Como quiera que sea, una opción razonable es 10-20 unidades en frasco de 1000 cc a 30 gotas por minuto. Y lo otro es, la paciente, hijita, hazte masaje a tu útero, hazte masajito. Eso es una explicación muy útil porque ella misma va a llevar control. Hija, tienes que notar que esto esté contraído. Si se relaja, se suelta, te puede venir sobreparto, te puede venir hemorragia. Hay que explicar, concientizar a la paciente. ¿Qué tiempo se da oxitocina? Por lo menos unas 12 horas a 24 horas. Después de ese tiempo ya no tiene mayor aplicabilidad. ¿Por qué razón? Porque entra a tallar lo siguiente, el entuerto. El entuerto es un dolor fisiológico, contracción fisiológica del útero puerperal, gracias a la succión materna, ¿no? El feto toma contacto con el pezón, comienza a succionar y esto genera el reflejo neurológico de liberación de oxitocina endógena. Y esto contribuye a que el útero se contraiga más, libere más loquios y obviamente la subinvolución adecuada. Así que es necesario la succión fetal del pezón. Bien, vamos a las cesárea indicaciones, puntual en esto de cesárea indicaciones. La cesárea es una opción de parto. Generalmente es un parto iatrogénico, ¿no? Porque tenemos que hacerlo pese a los daños que puede causar. Chicas, felizmente ustedes han nacido en una época en la cual la cesárea tiene menor morbilidad, menor mortalidad. Hoy es pobrísima la mortalidad. Pero les cuento que a comienzos del siglo pasado, 1910, 1900, final, o los siglos anteriores, 1800, 1700, 1600, cuando alguien le hacían cesárea, tasa de muerte materna 99.999, apóstrofe 9%. O sea, se morían. O te morías de hemorragia, no había la oxitocina, que vino en 1900 y picos, te morías de hemorragia, te morías de sepsis, ahí te operaban sin mayor consideración de asepsia, antisepsia o antibióticos, Pasteur, Lister vinieron después, o te morías de dolor, porque Morton, el odontólogo, recién dio a conocer la oxitocina en 1800 y picos, te morías por varias causas, por hemorragia, por dolor o por infección, pero te morías, era muerte segura. Así que cuando iban a hacer cesárea,
me van a hacer cesárea programada en 1850, Dios cuide tu alma, ¿no? Y vas a morir. Y la cesárea era en condiciones extremas, cuando un parto estaba entrampado, era en condición extrema. Eso ha cambiado notablemente. Así que la cesárea es un abordaje que se hace cuando la posibilidad de un parto vaginal es imposible, cuando el parto vaginal es imposible, o cuando la condición materno-fetal está en notable riesgo frente al parto vaginal. Claro, se prefiere esta vía de abordaje. No es una vía natural, es una vía que implica riesgos. La cesárea es la primera causa de endometritis puerperal. Así es. La cesárea aumenta el riesgo de hemorragia postparto. La cesárea aumenta el riesgo de anemia. La cesárea tiene implicancias o complicaciones anestésicas, punción inadvertida, dolor, ¿sí? Mayor postración postoperatoria. Por tanto, la cesárea no es mejor frente a un parto vaginal. El parto vaginal es una vía fisiológica condicionada en miles de años de la evolución del ser humano. Así que la cesárea encierra más riesgo que beneficios. Solo se hace cuando la condición de un parto vaginal es totalmente adversa, tanto para la madre como para el feto. Entonces, eso es lo que abogamos en la cesárea. Ahora, ¿cuándo plantear la cesárea? Ojo, cuando el parto vaginal es imposible. Felizmente las indicaciones de un parto vaginal imposible van en lo siguiente: feto en transverso, feto en oblicuo, feto con alguna malformación, hidrocefalia, una macrosomía fetal, ¿sí? Entonces son indicaciones claras de que eso tiene que terminar en cesárea. Un parto vaginal imposible. O el feto es acorde y tiene una pelvis estrecha, definitivamente pues. O hay un riesgo de la madre o el feto. Malísima suerte, preeclampsia severa, eclampsia. 38 semanas y no hay ningún cambio cervical. Hasta que se produzcan los cambios cervicales se va a morir la mamá. Hace la cesárea, ¿sí? Entonces, en esas condiciones muy particulares se indica la cesárea, en líneas generales. Tipo de cesárea propuesta por sus indicaciones, claro, hay tipo de indicación. Está la cesárea por indicación, claro, electiva, es lo más frecuente que se ve en los hospitales, se indica de manera electiva. Y en nuestro medio, la primera indicación de cesárea electiva es el ser cesareada anterior. Ojo que en el mundo entero, ser cesareada anterior actualmente no es indicación exclusiva de cesárea iterativa. Eso ha cambiado, bueno, desde 1912. Sin embargo, en algunos, en la mayoría de hospitales, prefieren repetir la cesárea, ¿no? ¿Por qué razón? Porque una prueba de parto implica vigilancia, riesgo, ¿sí? Aunque yo diría que es lo mejor, pues, ¿no? Porque un parto vaginal fisiológicamente lejos es mejor. Ahora, tenemos la cesárea segmentaria. Las cesáreas hoy por hoy, casi el 99% de las cesáreas se hacen en el segmento, la zona inferior del útero. Una zona que tiene la particularidad de tener una mejor recuperación, una mejor cicatrización. La cesárea que se hace en el fondo uterino, la cesárea corporal, esa es muy hemorrágica. Esa tiene riesgo de rotura uterina, no permite el parto vaginal. Mientras que la cesárea segmentaria es la que tiene mejor posibilidad para un parto vaginal después. Una cosa importante, estamos acostumbrados a pensar que por la cicatriz en el abdomen, ¿qué tipo de cesárea es? Cuando vemos una cesárea mediana infraumbilical pensamos que es una cesárea clásica. Un momentito, el tipo de corte en el abdomen, el tipo de incisión en el abdomen, no necesariamente guarda relación con el abordaje en el útero. La cesárea segmentaria se hace desde el año 1912. Casi todos los médicos en el mundo hacen cesárea segmentaria. ¿Cuándo pensar en una cesárea corporal o clásica que contraindica el parto vaginal? Feto prematuro, placenta previa, feto transverso, probablemente hayan hecho una cesárea clásica o segmentaria en T invertida. Pero casi todos se hacen en cesárea segmentaria. ¿Sí? Ahora, muy aparte de las cesáreas selectivas, que la primera indicación es cesárea anterior, están las cesáreas de emergencia. Ese es un dilema, ¿no? Es la que vemos en los hospitales, en sala de partos, en hospitalización. ¿Cuál es la primera indicación de cesárea de emergencia? DCP, desproporción cefalopélvica. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? El trabajo de parto se detiene. Vemos caput, suturas cabalgadas, no dilató más, pese a que tiene buena contracción uterina. Se detuvo el descenso. DCP. Otras indicaciones de cesárea programada en emergencia son asinclitismos persistentes, distosia de rotación, mento posterior persistente, occipito derecha persistente, ¿sí? Son indicaciones necesarias. Y las deflexiones, deflexión de Bregman,
de frente son indicación necesaria. Eso es en emergencia. Otra de emergencia, claro está, placenta previa, DPP, pero en trabajo de parto, eso es lo que más vemos, ¿no? DSP, asincretismos, ocípitos persistentes. Claras y absolutas, placenta previa total, va a cesárea. Desproporción cefalopélica, va a cesárea. Relativas, aquí entra el juicio clínico el paciente del doctor, para parto vaginal cesárea, de repente es una placenta previa marginal o parcial, marginal o inserción baja, o una macrosomía, puede ser indicación relativa. Eso es ya juicio clínico. ¿Y de qué forma podemos avalar esto? Vigilando el curso del trabajo de parto. Estas son las indicaciones más frecuentes, ¿no? Desproporción cefalopélvica. La pelvis es pequeña para el producto o el producto es muy grande para una pelvis adecuada. Inercia uterina, es decir, un trabajo de parto disfuncional. No dilata, no desciende, no encaja como debe ser. Placentas previas, desprendimiento prematuro de placenta con compromiso fetal severo. Posición y presentación anormal que le he comentado, una preeclampsia y eclampsia lejos de trabajo de parto, un sufrimiento fetal lejos del expulsivo, prolapso de cordón es indicación de emergencia de cesárea, diabetes, eritroblastosis y otros estados maternos son indicación necesaria. También el cáncer de cuello uterino es indicación de cesárea. Así es, el cuello de un carcinomatoso en trabajo de parto puede lacerarse y entrar en una hemorragia masiva, así que es indicación de cesárea. Distocias cervicales, claro, un cuello fibrótico, un cuello con tabique, incisión uterina previa, si no es cesárea anterior, de repente es un útero que ha sido sometido a una miomectomía, u otras indicaciones de repente que a juicio clínico determine pues el cirujano si va a tener parto vaginal. El DSP, aquí en la DSP la pelvis no es acorde para la salida leve, es una indicación clara de cesárea. Pelvis estrecha o que el feto de repente es grande. Si no es la pelvis estrecha es porque de repente el feto es grande. El diagnóstico de desproporción cefalopélvica es un diagnóstico dinámico. Se va a ver en el trabajo de parto. Si bien el producto es adecuado en peso, en tamaño, vamos a darnos cuenta que de repente el feto se detiene, la estructura se cabalga, no dilata más, forma caput, ya, desproporción cefalopélvica. Diagnóstico es dinámico, se va a ver en el trabajo de parto. ¿Sí? Si nosotros seguimos en el intento de dar parto, claro, puede nacer en un DSP, pero el vito, la salida va moldeando su cabecita y forma lo que sería un feto en Paracas, ¿no? Va a aparecer un fetito Paracas, así. La cabecita infundibuliforme, se moldea. Eso ya significa que ha habido un grado extremo, ¿no? Que hemos permitido que sufra. Eso no debemos llegar. Lo otro es la inercia uterina, es decir, un trabajo de parto disfuncional porque el útero no responde en contracciones. Puede ser primaria, secundaria, claro. Un trabajo de parto disfuncional. Las contracciones uterinas cesan, se detienen durante el parto, después del mismo, y el cervix no dilata. No dilata. Puede llevar a inercia uterina. Placenta previa, de esto ya hemos comentado. ¿Sí? La placenta previa puede llevar a cesárea, sí o sí, sobre todo cuando son previas totales y previas parciales. Desprendimiento prematuro de placenta, generalmente son indicación de cesárea, el trabajo de parto puede ser bastante molesto para el feto. Y la cesárea debe elegirse si hay una alteración de la frecuencia cardíaca fetal que sugiera sufrimiento fetal agudo, o si no se logra un trabajo de parto efectivo, o si la mamá o el feto muestra signos de compromiso del bienestar fetal. Presentación y posición anómala, claro, un feto en pelviana puede ser indicación de cesárea relativa. En el pasado, hasta hace unos pocos años era indicación exclusiva. Hoy se sabe que pueden nacer bajo ciertas condiciones ideales. Bueno, en teoría, en nuestro medio toda presentación en pelviana es indicación sí o sí de cesárea. Aunque de seguro que han visto pues grandes multíparas que han tenido parto vaginal de fetos en pelviana que han llegado en expulsivo, ¿no? Son condiciones muy excepcionales. El otro es feto en transverso, incompatible el parto vaginal, rompe bolsa, sale cordón umbilical del brazo, es una tragedia. Variedad mento posterior, los fetos de que están de carita pueden nacer, pero variedad mento posterior, cara, mento posterior, indicación de cesárea, transverso, indicación de cesárea. Preeclampsia y eclampsia, si la preeclampsia es severa o está en eclampsia y está lejos del trabajo de parto, definitivamente pues tiene que ir a cesárea. La espera del parto vaginal o provocar el parto vaginal
puede ser angustiante para la madre, puede elevar la mortalidad, puede llevar a un gel, puede llevar a DPP, puede llevar a diversas patologías severas. Así que en la preeclampsia y eclampsia la indicación casi de culminar la gestación es por vía alta en nuestro medio. Además que darle tratamiento pues no para prevenir la convulsión o la crisis hipertensiva. Sufrimiento fetal. El feto comienza a entrar en una condición de hipoxia aguda que puede terminar en acidosis, asfixia. Esto es indicación de cesárea en la medida que esté lejos del trabajo del expulsivo. Si está con 10 de dilatación, plano +1, y está en sufrimiento fetal líquido verde con latido de 80, lo más próximo sería la vía vaginal. Aquí sí podría ser plausible el Christeller. Estamos hablando de una condición extrema, porque si usted va a programar la cesárea, hasta que lo lleven a hacer las operaciones, hasta que le pongan en el lavado, le pongan los campos y operen, ese niño se muere. Aunque en términos médico-legales es más fácil decir, bueno, hicimos la cesárea, hicimos lo posible. Hipotensión, hipovolemia, disminución del aporte de oxígeno en el feto. De tipo placentaria, la hipertonía uterina. Cuando hay una hipertonía uterina y hiperestimulación de bebé, indicación de cesárea. Trastorno funicular de cordón umbilical, se comprime por un oligohidramios. Al haber poco líquido amniótico, el cordón umbilical es más comprimido por el feto, o por vasoconstricción, trombosis o hematoma. Otro, por el feto, anemias o arritmias fetales. Puede ser que el feto tenga una cardiopatía y confunda, ¿no?, en su bienestar. Indicación de cesárea. Un prolapso de cordón es indicación exclusiva de cesárea. Y cuando ven un prolapso de cordón, la ponen en posición maometana, ¿no?, genupectoral, la mano ingresa a la vagina y empuja la cabeza hacia el abdomen. La idea es descomprimir el cordón umbilical. Esta es indicación de cesárea, sí o sí. Prolapso de cordón. La posición de Trendelenburg, es decir, ponerle la camilla hacia arriba, la cabeza hacia abajo y hacer la cesárea. Claro, esto es ya en hospital. Mucho cuidado con la rotura de bolsas altas. Se rompen las bolsas y el feto está alto, rompen bruscamente, sale el cordón umbilical o sale el brazo o una parte fetal. Diabetes, eritrostosis y otras patologías también son indicación de cesárea. Por tanto, es bueno conocer estas patologías para que, si usted la detecta en el control prenatal, ojo, control prenatal, la refiere adecuadamente a la semana 31-32. Consta que a esa edad gestacional ya la van preparando para que a la semana 36-37 la operen. Cáncer de cuello uterino, lacera, puede lacerarse el cáncer de cuello uterino y producir una hemorragia. Distocias cervicales, claro, puede ser indicación de cesárea sí o sí. Una distosia cervical. Cicatriz uterina previa de una cesárea clásica o una miomectomía son indicación sí o sí de cesárea. Ahí no hay vuelta que darle. Ahora, un consejo como corolario: si malísima suerte llega la paciente a su establecimiento de trabajo de parto, como decía un residente, ¿no?, de mi hospital, asume chino, no te queda otra. Llegó pues en expulsivo.